Buenas noches, ¿cómo están? Esperamos a que vayan llegando algunos de ustedes. Bienvenidos a otra clase del discipulado. Estamos ya por iniciar, así que estamos esperando que ustedes se puedan conectar. Recuerden que hoy vamos a estar viendo más temas sobre la sobrenaturalidad de la Biblia, parte de este discipulado que estamos emprendiendo cada miércoles y que lo damos aquí en conjunto con mi esposa y estamos explicando todo lo que se trata al respecto. Así que vamos a ir esperando que se puedan ir sumando en esta hora. Así es, buenas tardes a las personas que ya están con nosotros. Sí, ya están moviéndoles, pero no se aparece todo. Ok. Ahorita algunos tardan en aparecer. Hola, buenas noches Israel, qué gusto saludarte, igual a todos los que ya se están integrando. Acuérdate que hoy es día de traer tu libreta, tu Biblia y tus lápices o con lo que más te acomodes escribir, porque hoy es el día en que damos los datos más relevantes y tienes que tener a la mano. Buenas noches, Patti, Georgie, Mimi, qué gusto que estén ya conectados. Y bueno, es el discipulado. Seguimos con el tema 1, que es la vida devocional. La lección número 2, que es la Biblia. Estamos aprendiendo en este tema sobre la Biblia y hoy nos toca ver el capítulo 2 que se llama Cualidades sobrenaturales de las Escrituras. Así es, vamos a estar viendo el día de hoy por qué la Biblia es un libro sobrenatural. Por qué la Biblia no solo es como lo hablamos desde la parte externa la semana pasada, como libros ante otros libros en este mundo, pero ahora vamos a ver el por qué le hacemos caso a la Biblia. Algunos dicen que puede ser como que es el libro de texto de los cristianos. Alguna vez escuché esa expresión. Y pues algún libro tenían que tener. Pero cuando nosotros vemos que la Biblia tiene una sobrenaturalidad que se va demostrando a sí misma, vamos a poder entender que estamos en un camino correcto cuando estamos viviendo lo que dice la palabra y lo que estamos aprendiéndola, ¿ok? Entonces, Fabi nos va a ir llevando en la clase. Vamos a ir viendo muchos versículos. Vamos a procurar irles poniendo en la pantalla los versículos, sí, porque va a haber una parte importante donde vamos a estar dando a conocer versículos de Génesis y versículos de Apocalipsis. Pero bueno, entonces, vamos ten a la mano el Génesis y el Apocalipsis. No va a ser muy difícil porque pues, es el principio y es el final. Bueno, tal como lo decía mi esposo, la semana pasada vimos el compendio, por así decirlo, de lo cual nosotros vemos físicamente, pero también la Biblia sobrepasa las cuestiones físicas. Y hoy, como bien el tema lo dice, vamos a ver la sobrenaturalidad de la Escritura. Como número 1, tenemos, buenas noches, Pati, también, que la Biblia tiene una unidad, ¿sí? Y dentro de esta unidad es donde te vamos a pedir, por favor, que tengas a la mano el libro de Génesis y el Apocalipsis. No te va a ser muy difícil a menos de que tengas alguna concordancia o algún comentario que estemos pasando de uno a otro. Vamos a Mateo 22:29 y a Lucas 24:27. Y en estos textos la Biblia da referencias de sí misma dentro de la misma palabra. Sí, vamos a ver. Mateo 22:29. Dice, contestándoles Jesús dijo, están ustedes errados al no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. Yo voy a estar usando la versión Peshitta el día de hoy, pero ustedes van a poder ir siguiendo la 60 en ese momento, ¿sale? Y también vamos a leer Lucas 24:27. Lucas 24:27. Y en este sentido, el contenido de la Biblia da testimonio de sí mismo dentro de la palabra de Dios. Ajá. En estas lecturas que estamos leyendo, se refiere a sí misma, en este contexto de la unidad que no se contradice. Lo que está escrito en el Antiguo Testamento se retoma en el Nuevo Testamento. Vamos a leer Lucas. Sí, Lucas. Y empezando desde Moisés y continuando por todos los profetas, les explicaba lo referente a él, o sea, a Jesucristo, en todas las Escrituras. Esa parte es importante porque la Biblia está diciendo que en todas las Escrituras, que correspondía a
las anteriores. En este momento, cuando Jesús vivía, no estaba el Nuevo Testamento terminado o conformado. Cuando él se refería a eso, les hacía ver que pues la ley, lo que es el Pentateuco y lo que es el libro de los profetas y todos los libros anteriores hacían pues obviamente referencia a Jesucristo. Entonces, él nunca vino a hablar otra cosa ni a decir que se hiciera que se siguiera a otra persona. Buenas noches, Luisa, qué bueno que ya estás aquí. Alma también, Lorena, Lupita, qué gusto saludarlas, que Dios les bendiga. Bueno, también vamos a leer que Juan 10:35 y Gálatas 3:22 hacen la misma referencia. En los primeros versículos que leíamos, dicen en Mateo y en Lucas, se hace mención de las escrituras, que es lo mismo que la escritura o los antiguos libros. Pero en estos versículos que te voy a dar ahorita a continuación, que es Juan 10:35 y Gálatas 3:22, se refiere a la escritura. Y en los dos términos, las escrituras y la escritura hablan de una unidad, pero también de la autoridad. Vamos a leer entonces Juan 10:35. Juan 10:35. Juan capítulo 10:35. Ok. Y déjenme llegar ahí. Y luego dice, si a aquellos llamó dioses, porque a ellos vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser anulada, ¿sí? Juan la escritura. Y vamos a Gálatas 3:22. Gálatas capítulo 3:22. A ver, vamos a ver. Híjole, me paso siempre de esas. A ver. Gálatas está aquí. Ténganme paciencia, por favor. Ay, ya te pasaste. Se volvió a pasar. Así no pasa cuando son nuevas. No tiene Gálatas mi Biblia. Sí tiene. Filipenses, Colosenses. Ay, se me perdió el libro. Ya te pasaste. Bueno, de todas maneras. Ahí estamos. No se pasa, no la encuentro. Gálatas. Espérame. A ver, Fabi me va a ayudar para que vean que en vivo me puede ayudar sobre las... Es que así pasa cuando las Biblias son nuevas. Aquí está. ¿Ves? Te dije que sí estaba. 3:22. Gálatas 3:22. Pero la Escritura encerró todo bajo pecado, para que la promesa mediante la fe de Jesucristo fuera concedida a los que creen. Así es. La misma palabra va a hacer referencia a ella misma. Estamos viendo que ella hace referencia en esta expresión, las escrituras o la escritura de lo que está escrito en el Antiguo Testamento, pero se retoma. Y esto nos habla de una unidad en la misma palabra de Dios. Vamos a ver también son 66 libros que están todos en un mismo tomo, como una sola obra maestra cuyas partes están armoniosamente concertadas, y no solamente concertadas, sino conectadas. No están, y durante el transcurso de esta clase te vas a dar cuenta que todo tiene un porqué. De hecho, hoy yo le estaba platicando con una persona muy estimada para nosotros y le decía, de alguna manera, cuando llegaba esa parte del Pentateuco donde nos hablan acerca del orden de los panes, de cómo tienen que estar distribuidos, de qué tienen que ser, cómo tiene que ser el aceite y la preparación de eso como que yo antes, hace unos 10 años más o menos, yo eso me lo brincaba, yo decía, bueno, ¿para qué? ¿No? Pero una vez cuando tú vas entendiendo la vida en Dios y cuando estás entrando también a este proceso donde estás buscando la santidad y el agradar a Dios, te vas a dar cuenta que todo lo que está escrito tiene una unidad. ¿Por qué? Porque se está refiriendo al orden. Y Dios es un orden. Entonces vas a ver que todo, y a lo mejor son cosas que tú puedes pensar que no se asocian la una con la otra, pero no, todo tiene una asociación y una unidad perfecta a través de estos 66 libros que de hecho algunos serían como folletos y otros sí se considerarían unos libros, pero estos 66 tomos se hicieron en un compendio, en un solo libro. Así es. Bueno, la parte importante de la Biblia es que no solamente es, digamos, un compendio de los libros, que por sí mismo lo es,
sino que también ella misma se va demostrando, ella misma, hay una parte importante donde vemos que todos los libros de la Biblia por lo menos han ocupado alrededor, estamos haciendo las cuentas hace ratito, como 1500 años. Ahorita te vamos a volver a decir ese dato contextualizado. 1536 años. 1536 para ser específicos. Y ese dato nos deja ver que, bueno, por mucho que intentáramos hacer una obra con diferentes épocas de la humanidad y que todos estuvieran de acuerdo y hablaran de algo de sí mismo, pues sería muy difícil. Pero también es importante que ustedes vean que solo habla de Jesucristo, ¿no? Esa es una parte que siempre se está demostrando en toda la palabra. Ok, te voy a leer esto textual para que lo podamos entender. Dice, esta unidad de las escrituras se hace notoria también en las muchas veces que los escritores sagrados citan a los que los precedieron o se refieren a hechos escritos por estos de tal modo que los últimos libros complementan o explican los primeros, formando entre todos un conjunto orgánico, y homogéneo. ¿Sí? Esto lo hemos visto muchas veces cuando nosotros estamos estudiando la Biblia junto contigo y vamos de ese lugar del Antiguo al Nuevo Testamento. En algún momento se llegó a pensar, bueno, si ya vivimos por la gracia, pues nada más guiémonos por el Nuevo Testamento, pero no puede ser así, porque tanto los autores. Me estoy acordando rapidísimo de la predicación de este domingo, cuando se nos habla en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, acerca de la fe, y se hace de toda la mención de desde Abraham, desde el momento, ¿no? Desde Abraham, desde Noé, desde Moisés, todos, desde Rahab, todos aquellos que están comprendidos en el Antiguo Testamento, pero que tienen un vínculo perfecto con el Nuevo. ¿Sí? Y se crea esta homogeneidad. Mi marido, gracias ¿Sí? por salvarme. Se hace una cosa homogénea. Pero bueno, podríamos hablar, la verdad de las cosas es que mucho acerca de la Biblia y de cómo se demuestra y como que tratar de ver que no es una parte que es un libro que se contradice o es mentira, no. Tenemos que entender que también la Biblia, las cosas que habla, las dice acerca de un poder, que es el poder de Jesucristo. Y eso es por eso que nosotros creemos en eso. Por eso no creemos en un libro que solamente se escribió hace mucho tiempo, sino entendemos que la palabra de Dios es poder y que por eso nosotros la podemos traer a la vida, la podemos traer a ser palpable y al momento de creer en ella podemos creer que Jesucristo tiene todo el poder y toda la gloria y que por supuesto lo que Él dice es verdad hasta nuestros días y aún hacia los días futuros en las siguientes generaciones. Ok, dice aquí que la Biblia también trata de 4 temas muy importantes y que tienen relevancia desde que el hombre es hombre. El explicar es el tema de Dios, el hombre, el pecado y la salvación. Son estos 4 temas que la Biblia las comprende perfectamente. Esta perfecta armonía que los libros guardan entre sí no deja de llamar la atención de aquellos que quieren buscar las explicaciones en la Biblia. Y vamos a ver ahora sí, el Génesis comienza con estos grandes asuntos: Dios, el hombre, el pecado y la salvación. Y se desarrollan a través de todos los demás libros, hasta llegar a su consumación en el Apocalipsis. ¿Cómo lo veremos en este cuadro que te vamos a dar? En el Génesis 1:1, y aquí si quieres, toma tu lápiz y tu cuaderno. Vamos a hacer una comparación entre lo que está en Génesis de un lado y lo que está en el Apocalipsis. Los temas que se tratan relevantes hacia estos temas que te decía, Dios, el hombre, el pecado y la salvación, desde Génesis se tratan y se concluyen en Apocalipsis. Entonces vamos a ir tema por tema, ¿ok? Esa parte que señala mi esposa es muy importante y muy interesante, lo que vamos a estar poniendo a continuación. ¿Por qué? Porque te vamos a pedir, por favor, si puedes hacer una división en tu libreta o simplemente irlo viendo, porque vamos a ir viendo cómo se demuestra la Biblia desde el libro de Génesis, que fue escrito en el año 1440 antes de Cristo, y cómo
ese mismo tema de la creación y cosas similares que están en Génesis, si no es que muy idénticas, las vuelve a tocar en el libro del Apocalipsis. Un libro que se escribió aproximadamente por el año 95 después de Cristo, antes de que Juan muriera en el año 99. Y entonces vemos que hay una diferencia de aproximadamente 1536 años entre todos estos libros. Y que eso atraviesa numerosas épocas de la humanidad, de la historia o de la cantidad de lugares que tú quieras imaginarte, civilizaciones. Y el mensaje sigue siendo permanente, vigente, actual y el mismo. Entonces, la parte en la que estamos entrando en la clase es muy importante para que tú puedas ahí comparar y darte cuenta, ¿no? De que lo que dice en un lado lo dice en el otro. Y sobre todo porque en estos libros aproximadamente ninguno de los autores se conocía, obviamente no se conocía a Juan, no conocía a quien escribió Job, que fue el primer libro de la Biblia, y así con Moisés. No conocía a Moisés, escuchó de Moisés, de hecho, eso es lo que ellos tienen por costumbre, que recitan los textos de la Biblia, pero estas profundidades que solamente Dios conoce y las puede mostrar, revelar, esta es la palabra correcta, revelar al hombre, lo vamos a ver a través de estos ejemplos que te vamos a poner. Ok, la creación del cielo y de la tierra está en Génesis 1:1. Ok, es que les estaba poniendo el otro, 2:1, también Apocalipsis. Bueno. Ok, Génesis 1:1. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y bueno, el 2 dice que la tierra era caos y vacío, ¿no? Pero ese es otro versículo. Okay. Entonces, Apocalipsis 21:1. ¿Cómo tiene su conclusión? O sea, de un lado estamos viendo Génesis 1:1 con la creación de todo lo que existe. 21:1, Apocalipsis 21:1 dice: luego vi cielos nuevos y tierra nueva, porque los primeros cielos y la primera tierra habían pasado, y el mar no existía más. Estos dos versículos, Génesis 1:1, para a quien se le haya ido por ahí, y Apocalipsis 21:1, hablan de la creación, habla de el origen. Y en dos libros, con autores distintos, ya hemos explicado la cantidad de tiempos que hay entre uno y otro. Y también en esta parte de Apocalipsis, no solamente es la creación del cielo y tierra nueva, sino también la consumación del Génesis 1:1. Bueno, vamos con el ejemplo número 2. La creación del hombre para ser el señor de la tierra o reinar sobre ella. Esto está en Génesis 1:27 y 28. Okay. Hola Fer, qué gusto saludarte. Super. Génesis 1:27 y 28. 1:27, sí. Creó pues Dios al género humano, conforme a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y mujer lo creó. Estamos leyendo Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. Y ahora vamos a ver el tema de los que son redimidos. El establecimiento, en el Apocalipsis, el establecimiento de los redimidos, la nueva creación, ella para reinar por la eternidad. En Génesis 1, 27 y 28, para reinar sobre la tierra, pero en Apocalipsis es ahora el establecimiento de los redimidos, o sea, no solamente la creación del hombre como tal, sino una nueva creación para reinar por la eternidad. Apocalipsis 21:3. Sí, 21:3. Y escuché una potente voz del cielo que dijo: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, él habitará con ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo con ellos será su Dios. Este versículo particularmente... Y 22:5. Ah, sí, el 22:5, ahorita se los leo. Y ese versículo habla de una promesa que con eso nos debería de bastar para poder fundamentar nuestra vida y estar conscientes que ser cristiano es el camino correcto. Insisto, no es la religión correcta, es el camino correcto porque sigues al Rey de Reyes y al Señor de Señores, porque Él dice que Él va a habitar. No solamente que estaremos en el cielo o que vas a estar en un lugar como que libre de condenaciones, sino que va a habitar contigo y junto conmigo. Esa parte es muy importante. Se me pasó un versículo más, el 22:5. Estamos tratando de ir a la par en lo que les ponemos también en la línea de comentarios. 22:5 dice: ya no habrá noche, y no necesitarán luz de lámpara,
ni luz de sol, ni del celular. No dices. Porque Jehová Dios los iluminará y reinarán por siempre y para siempre. Qué curioso que en Génesis 1, 27 y 28, Dios forma al hombre para que reine sobre la tierra, pero en Apocalipsis es para que reinemos eternamente. ¡Wow! Como el principio de una cosa, ¿cómo va a ser la conclusión? En aquel tiempo cuando Dios nos llama a su presencia y nos lo dice Apocalipsis. Ruth, qué gusto saludarte. Elizabeth, también buenas noches. Qué gusto que estén acompañándonos. Gracias a Dios por sus vidas. A Mónica Gómez, que está por ahí, y ahora sí que la vi llegar después de Fer, pero Hola, Moni, también qué gusto. Bueno, vamos ahora a Génesis 2:8, que es la plantación del huerto, el paraíso terrenal en el Edén. Y vamos a ver cómo lo concluye el Apocalipsis. Génesis capítulo 2, versículo 8, dice de esta manera: y desde el principio Jehová Dios plantó un huerto en Edén, y puso allí a Adán y a quien había formado. Eso lo dice en Génesis. Vamos a ver qué dice del huerto en el libro de Apocalipsis. ¿Qué, perdón? Apocalipsis 2:7. 21 del 10 al 23. 2:7. El que tenga oídos. 2:7, ajá. El que tenga oídos, entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de mi Dios. ¿Ok? 2:7, nada más. Y 21 del 10 al 23. Y Apocalipsis del 10 21 del 10 al 23. Pues está largo, ¿no? Entonces me llevó en espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, la Jerusalén que descendía desde el cielo de Dios. Tenía la gloria de Dios como radiante luz semejante a una piedra preciosa, como piedra de jaspe, como el cristal. Y tenía un muro grande con 12 puertas en las cuales se encontraban nombres escritos, que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas. ¿Sí? Vamos a buscar con el 15, adelantarnos al 15, ¿no? Dice: el que hablaba conmigo tenía una medida, una caña de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Bueno, todo este versículo 21 del 10 al 23, o del 11 al 23, explica o describe lo que hay en ese lugar, ¿ok? Que entonces, es la presentación de la nueva Jerusalén, el paraíso de Dios. Por una parte, en Génesis nos está llevando a la plantación del huerto, pero era un paraíso terrenal. Y en Apocalipsis, en estos versículos que estamos leyendo, es ahora la presentación de la nueva Jerusalén, de ese lugar donde nosotros vamos a estar con Dios. Es el paraíso de Dios. Ya no se trata de una cuestión terrenal, sino que ahora es el lugar donde vamos a habitar junto con Él. ¿Sale? Fíjate nada más cómo concluye. Y ahora vamos a ver en Génesis 2:10, el río que salía de Edén y que regaba el huerto. Déjenme que se los estoy poniendo por aquí, pero me tarda un poquito por algunos datos que hay que poner. Génesis 2:10. Okay. Génesis, no encuentro Génesis. Y aparte, y te vas a ir también a Apocalipsis 22:1 para que lo tengas a mano. Génesis 2:10 dice: y desde Edén salía un río para irrigar el huerto, y desde allí se repartía en 4 ramales, ¿no? Hasta ahí, ¿verdad? Y luego el Apocalipsis, ¿qué? 22:1. 22:1. Luego me mostró un río de aguas vivas, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Ok? Eso es en Apocalipsis, 22:1. Ahorita se los pongo. Por una parte es este río que salía del Edén y que regaba de una manera natural ese paraíso terrenal, pero en el Apocalipsis nos muestra ese río de agua viva que sale del trono de Dios y que ahora va a regar, le va a dar vida al paraíso.
¿sí? De un lado en Génesis nos habla de una cuestión que era física, o sea, física en el sentido terrenal, pero ahora la conclusión en el Apocalipsis es que también va a haber un río, pero este río va a nacer del trono, de la presencia de Dios, y que ese río, que ese manantial va a estar dándole vida, por así decirlo, a todo lo que esté alrededor. Ahora vamos a el árbol de la vida en medio del huerto, que es Génesis 2:9, y vamos a ver su conclusión. Ok, vamos a ver aquí Génesis, ¿verdad? 2:9. Vamos a ver su conclusión Génesis en Apocalipsis 2:7. 2:9 y 2:7. Ok, aquí ya estoy en Génesis. Dice: Jehová Dios hizo que brotara de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para alimento. También en medio del huerto estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso es Génesis 2:9. Ok. Fer, gracias. ¿Y cuál Génesis? Apocalipsis. Reaparece este árbol en Apocalipsis 2:7 y 22:2. 2:7 dice, el que tenga, ya lo pusimos ahorita, entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias: daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso, lo habíamos puesto arriba. Pero también 22, ¿qué? 22:2. 22:2, en medio de la amplia calle de la ciudad y cerca del río, a ambos lados se encontraba el árbol de la vida, el cual produce 12 frutos, dando cada mes cada uno de sus frutos. Las hojas del árbol son para sanidad de las naciones. ¿Ok? Este versículo habla, es como más que nada como tema, como para alguna predicación, algún comentario más extenso. No lo vamos a hacer así. Pero fíjate que leyendo esto que dice aquí me doy cuenta que Dios tiene preparada sanidad para las naciones y que no puede no cumplirse. Tenemos que tener confianza en ese tipo de cosas. Solo como un comentario al margen, al respecto de todo esto, ¿sí? Pero incluso un poco el tiempo de nuestros días, nuestro cronos, se ve reflejado en cuanto a los meses y a las cantidades de días. Pero no vamos a entrar en ese tipo de cosas. Se refiere a la nueva. Sí, a las aguas vivas. No. ¿No? Entonces, ¿a qué? En la Nueva Jerusalén. Ajá. Es que, bueno. Bueno, vamos a seguir. Está muy interesante esto, y si tú quieres ahondar más en estos temas, acerca de lo que se habla en estos temas que pudieran parecer que son ¿cómo se llama? Tenemos que tener un poquito de más comprensión, ¿no? De más estudio. De una vez te invitamos a la Facultad de Estudios Bíblicos Superiores, que empieza en este agosto. Entonces, si tú tienes el ánimo de aprender un poquito más acerca de estas cuestiones escatológicas y todo este tipo de cosas, te invitamos, porque ya está la convocatoria para que en el mes de agosto empiece la Facultad de Estudios La Bíblicos. FES, para que me entiendas. La FES. La FES de Central, la FES Central. Estudios Bíblicos Superiores de la Iglesia Restauración Cristiana. Entonces, si quieres más datos, mándanos un mensajito, porque ya tenemos también la invitación para todos ustedes. Ok, entonces vemos que en el Génesis nos habla en el capítulo 2, versículo 9, del árbol que está en medio del huerto, el árbol de la vida. Y luego este árbol, así de una manera rápida lo vamos a mencionar, reaparece en el libro del Apocalipsis y nos dice también de los frutos que va a tener. Vamos a ver también que en Génesis 3:1 vemos la intromisión de Satanás. Así es. Génesis 3:1 dice: pero la serpiente era la más astuta, o era astuta, dicen algunas versiones, de todas las criaturas vivientes del campo que Jehová Dios había hecho. Dijo entonces la serpiente a la mujer: así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del huerto. Ahí está presentando o la introducción de Satanás o del enemigo, ahí en la parte de la Biblia, en el capítulo 3 de Génesis, versículo 1. Por así decirlo, ¡tarán! Salió en el telón. Pero ¿qué crees? Apocalipsis 21:10 nos dice la condenación de esta serpiente y cómo va a ser su final. 21:10 dice: entonces me llevó en espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, la Jerusalén, que descendía desde el cielo
de Dios. Pero dijiste 21:10, no menciona mucho a Satanás. La verdad, hay que revisar esa cita. Sin embargo, Satanás sí se menciona obviamente en Mi Biblia. en Mi la, Biblia. en la Biblia, por supuesto, en la parte del Déjame buscarles Apocalipsis. el texto correcto y si quieres tú vete al siguiente En punto. esta parte quiero enfatizarles algo. Si se han fijado, la mayoría de los versículos que hemos estado poniendo aquí en los comentarios tienen que ver con el Génesis capítulo 3, capítulo 1, y su contraparte la pueden encontrar, la pueden estudiar en los capítulos 21 y 22 también de Apocalipsis, por supuesto. 20. Apocalipsis 21 y 22 son los capítulos donde ustedes pueden ver que la Biblia está demostrándose de esto. No quiere decir que no lo mencione en ninguna otra parte del Apocalipsis, lo hemos tocado ahorita versículos del capítulo 2, capítulo 3, en fin, incluso en el 20, que es donde se habla de Satanás. Creo que es el 21, ¿no? 21, aquí estaba junto. Y vi a un ángel que bajaba del cielo, que tenía la llave del abismo profundo y una gran cadena en su mano. Y apresó al dragón, la serpiente antigua, que es el calumniador y Satanás, el que había engañado a todo lo habitado, y lo ató por 1000 años. Bueno, en el capítulo 20 de Apocalipsis se menciona el destino que tiene Satanás y cómo ha sido encadenado, cómo ha sido sostenido por 1000 años en cuanto a que está encadenado. Y bueno, vemos que finalmente también se demuestra lo mismo que estaba en el capítulo de Génesis. ¿Ok? Entonces, estamos revisándoles bien la cita, pero esta del capítulo 20 es completamente palpable y real en ese sentido. Bueno, hay otro versículo que vamos a continuar, el reinado y la muerte y la maldición sobre la tierra como resultado de la caída del hombre. ¿Sí? Esto lo vamos a ver en estos versículos Aquí de está. Génesis. Perdón, es 20:10. Se equivocaron por un número. En lugar de 21:10, por favor, vete al 20:10, te lo leo. Y el adversario que los había seducido fue echado al lago de fuego y azufre, donde están también la bestia salvaje y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por eternidades de eternidades. Entonces, por un lado, estamos viendo la aparición en este panorama, en esta escena, por así decirlo, de la trama, pero la Biblia nos habla de la condenación y del final que él va a tener. Entonces, y él de hecho ya lo sabe, que ese es su final, por eso esas patadas de ahogado tan tremendas que a veces da, tratando de amedrentarnos, tratando de que nosotros, acuérdate que su fin, dice la palabra de Dios, que es robar, matar y destruir, que te robe el ánimo, que te robe el gozo, que te robe la vida, que te destruya en tu salud, que destruya tu fe, y robar, matar y destruir, y llegar a este punto donde pueda inclusive hacer que tu vida se pierda. Pero, y a veces nosotros podríamos tener, uy, qué miedo, ¿no? Hablar de eso, pero la Biblia nos habla en el capítulo 20, el versículo 10, del final que él va a tener, porque él ya está vencido. Jesucristo ganó a través de esa cruz, a través de la sangre, a través de esos días que él estuvo, y que dice la palabra que bajó a esos lugares, él quitó la autoridad que él tenía y nos la dio a nosotros. Así que si tú has confesado a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, tú tienes la autoridad de Jesucristo en ti. Dice la palabra de Dios que nosotros estamos revestidos de Él si estamos bautizados. Imagínate el poder tan grande que tú tienes, pero ese es otro tema. Y luego me emociono. Bueno, les acabamos de poner dos versículos, Génesis capítulo 2, 17 y 3, 6, 17 también. Y vamos a ver también Apocalipsis 2 del 1 al 4, que va a aparecer ahorita en su pantalla, en los comentarios, para tratar el siguiente punto, ¿sí? Que tiene que ver con el reinado de la muerte y la maldición sobre la tierra, ¿ok? Entonces vamos a estar hablando de eso ahorita en Génesis 2, 17. El reinado de la muerte y la maldición sobre la tierra como resultado de la caída del pecado. Del hombre. De la caída del hombre, perdón. Génesis 2, 7. Ok, acá es el 2, 17, perdón. 2:17. Ok. Dice aquí, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, de él no comerás,
porque el día que comas de él experimentarás la muerte. Así dice la Biblia Peshita. ¿Ok? Entonces, ahí está hablando de la parte de la muerte. Capítulo 3 y versículo 6, en ese mismo Génesis, 17. dice, viendo la mujer que el árbol era bueno para comer y codiciable a la vista, y que era árbol deseable para contemplarlo, tomó de su fruto y comió. Y ofreció también a su marido que estaba con ella, y él lo comió. ¿Ok? Luego dijo a Adán, por cuanto atendiste a la voz de tu esposa y comiste del árbol del cual te ordené, diciéndote que no comas de él, la tierra será maldita por tu causa. Con aflicciones comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Ok? Eso es lo que dice aquí en el libro de Génesis, capítulo 3. Ahora vamos a Apocalipsis 21:4, que nos va a hablar acerca de la abolición, por un lado, el reinado de la muerte a través o como resultado de la caída del hombre, de la desobediencia del hombre. Pero en Génesis 21:4 nos habla de la abolición de esta y de la maldición como consecuencia de la restauración del hombre, porque ese es el fin que Dios quiere para nosotros, que nosotros seamos restaurados a través de la persona de Jesucristo. Así es, 21:4. Y cesará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni más clamor, ni más dolor, porque las primeras cosas han pasado. Eso dice Apocalipsis 21:4. ¿Ok? Eso se los pusimos en un ratito. Entonces, miren, hasta donde vamos, la Biblia está demostrándose de una a otra, ahora sí que de cabo a rabo, de principio a final, la sobrenaturalidad de la misma, ¿ok? Y el poder que tiene en ella. Y sobre todo, si algunos de ustedes no habían leído lo que es Apocalipsis, creo que se pueden dar cuenta con estos capítulos finales de Apocalipsis que leerlo no es tan desastroso, tan de miedo, no sé por qué hay ese tabú de que no hay que leer ese libro, sino que te da muestra de que en el cielo no va a haber necesidad de nada. Hay un versículo ahí mismo que dice que no solo no habrá la necesidad de la luz, como lo dijimos hace rato, sino que ni siquiera del sol y de la luna, porque la luz que alumbrará ese lugar será la luz de la presencia de Dios. Entonces, las necesidades que hoy solemos tener, mucha gente está preocupada, ¿no? O se llega a preocupar creyendo que va al cielo y dice, sí, sé que voy al cielo, pero ¿dónde voy a vivir? Y cuando tenga sed y cuando tenga hambre. Entendamos que vamos a estar en un estadio donde ya no va a haber necesidad de lo que hoy nos suele no acomplejar, pero preocupar, mejor dicho, de la parte física también. Pero inclusive hasta congojar si no las tienes. Inclusive acongojarse si no las tienen. Y por eso es que la Biblia dice en algún momento que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y Él nos proveerá de todo lo que necesitemos. ¿Por qué? Porque está en su mano. Nos faltaba leer Apocalipsis 22:2. 22:2 dice 22:3. Y ningún fruto volverá a caer, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Y en el 4 yo me adelanto. Y ellos verán su rostro, y el nombre de Él estará en sus frentes. Amén. Entonces imagínate qué bonito, ¿no? Saber que tu galardón no solo es estar en el cielo, sino que vas a poder ver a Dios, y Él va a tener tu nombre ahí escrito, y lo vas a poder ver, ¿no? Entonces, esto es un mensaje de esperanza, y de hecho mucha gente, retomo lo que decía mi esposo, mucha gente a veces ni siquiera quiere mirar el Apocalipsis, pero si tú lo ves, ese es, después de todas las batallas y todo lo que se describe ahí, la esperanza que nos está dando de que vamos a ver a Dios, y eso tiene que ser algo que impacte tu vida. Por un lado, la caída del hombre, el reinado de la muerte, la maldición sobre la tierra, sobre el mismo hombre, pero por el otro lado, este versículo que acabas de leer, que dice que vamos a estar en la presencia del Señor, y que ahí va a estar nuestro nombre escrito también. Entonces esto es lo que a través de la persona de Jesús Él hizo con nosotros. Él restauró nuestra comunión con Dios. Dice la palabra que tenemos el ministerio de la reconciliación. Lo que antes estaba perdido, lo que ya no había amistad, había separación. Jesucristo vino a reconciliarnos con el Padre, hasta que veamos esto de lo que habla Apocalipsis. Y ya
Vamos a ver una cita más. El último. La de Génesis 3:22, que se las acabo de poner por ahí, tiene que ver con el asunto de la expulsión del hombre en el huerto, ¿no? Ajá. Para Entonces, que no coma del árbol de la vida. Vamos a Génesis 3:22 hasta el 24. entonces dijo Jehová Dios, he aquí Adán ha llegado a ser como uno de nosotros, al conocer el bien y el mal. No vaya a suceder ahora que extienda su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Enseguida Jehová Dios lo expulsó del huerto del Edén para que labrara la tierra de donde fue tomado. Lo expulsó pues Jehová Dios y puso un querubín a rondar al oriente del huerto de Edén con una espada aguda que giraba en todas direcciones para cuidar el camino hacia el árbol de la vida. Eso no estaba en los planes originales. Obviamente cuando Dios no estaba con que se iba a tener que poner un ángel y todo eso, pero es debido a la desobediencia del hombre que el hombre vive consecuencias. No me voy a meter en esta área de teología y de lo que cruza todo eso. No, pero es un asunto que podemos traer a nuestra vida. No todo es culpa de Dios, no todo es culpa de que mis antepasados y pobre de mí, no. Hay muchas cosas que son responsabilidad entera de nosotros y que si no hacemos las cosas que Dios dice, no podemos esperar que al final pues Dios sea bueno y, o sea, sí es bueno, pero que tolere que estamos con el pecado, con circunstancias que a Él no le gusta. Es tiempo, en estos tiempos de pandemia que están por terminar o por agudizarse, yo no sé, ¿verdad? Pero que son tiempos preciosos, iglesia que nos están viendo y personas que nos siguen, quiero hacer un alto en este momento para decirte, es el tiempo adecuado. No sabemos si después volvamos a tener el mismo tiempo para estar en casa y con calma ver transmisiones, leer la Biblia y aplicarla y orar. Este es el momento para que de una vez por todas decidamos dejar todas las cosas entendiendo el futuro que está planeado para nosotros, escrito y firmado por Dios en el Apocalipsis, principalmente en los capítulos 20, 21 y 22, son los capítulos finales, porque vale la pena que no andemos en pecado, que andemos como Él quiere, porque le vamos a ver su rostro, no vamos a tener necesidad y nuestros nombres van a estar escritos ahí. Por eso vale la pena dejar de ver a Dios como algo religioso, ¿sí? Por eso es que vemos que Dios es el camino, la verdad y la vida. Amén. Hola, maná, buenas noches. Y en Apocalipsis 2:7 y 21:27 nos habla acerca del acceso de los redimidos, otra vez la redención, al paraíso de Dios para comer del árbol de la vida, mientras que en el Génesis es para que no coma del árbol de la vida. En Apocalipsis, a través de la persona de Jesucristo y de ese triunfo en Él, ahora tenemos acceso al paraíso de Dios para comer del árbol de la vida. Vamos a leer Apocalipsis 2:7. El que tenga oídos para oír, ya lo hemos dicho 3 veces, lo han usado este versículo, aquí el pastor lo puso 3 veces. El que tenga oídos para oír, entienda lo que el Espíritu dice en las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de mi Dios. Yo no sé si estoy equivocado, pero me parece que en este versículo dice al que persevere. Alcanza. No, al que persevere, pues sí va a alcanzar esto, pero lo puedes tú checar ahí en tu Biblia de la 60. ¿Okay? A ver, déjame checarlo. A ver, lo va a checar Fabio, porque si no, ahorita y mientras léeles el 21:27. Y el 21:27 de Apocalipsis habla acerca de 21:27. Lo tengo aquí en un 21:27. Y en ella no entrará nada inmundo, ni que cometa abominación, ni falsedad, sino solo los que se encuentren inscritos en el libro de la vida del Cordero. Habla de la entrada del cielo, pero ¿sabes qué? Quiero leer los versículos anteriores para que tengas un entendimiento y un contexto al respecto. Voy a leer Apocalipsis 21, versículos del 25 al 27. Dice, 24 al 27. Y las naciones, fíjate muy bien, las naciones que hayan sido salvadas andarán en medio de su luz, y los reyes de la tierra le traerán su magnificencia y el honor de las naciones. Sus puertas no se cerrarán de día, pues allí no hay noche, no se cerrarán, y traerán a ella la magnificencia y el honor de las naciones. En ella habla del lugar donde estaremos con Dios. No entrará nada inmundo, ni que cometa abominación, ni falsedad, sino solo los que se encuentran inscritos en el libro de la vida del Cordero.
Por eso lo que debe de preocuparte para ti y para mí, aun que tengas mucho tiempo de cristiano, aun cuando tengas un día, no importa, debe de preocuparte y ocuparte estar seguro que tu nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Cómo? Confesando a Jesucristo como Señor y Salvador, pero también viviendo una vida acorde a lo que Él dice. Porque es necesario que se los digamos en esta transmisión a los que nos ven hoy y a los que nos van a ver en un futuro. No es un tema de, ok, yo confieso a Jesucristo, ándale, pues voy a confesar a Jesucristo, o a lo mejor en la reunión me emocioné, o Dios me tocó el corazón y lo confieso, pero salgo y hago mi vida como yo la suelo hacer. Ando en pecados, en doble vida, ando en adulterio, ando en lo que tú quieras, en vicios, ando a lo mejor hasta en malos negocios. Mira, la Biblia es muy clara, hermano, sobre todo en el versículo que vimos ahorita en el 27 del capítulo 21 de Apocalipsis. En ella no entrará nada inmundo, ni que cometa abominación. En abominación podemos hablar de temas morales, sexuales, y es otra predicación, diría el pastor Víctor. Pero nada que no agrade a Dios, o que la Biblia diga abominación, nada va a poder entrar. O costumbre incluso. Entonces cuando las personas aquí en la tierra decimos, bueno, pero Dios sabe, y así me la llevo, tú no sabes si después vas a tener, insisto, el tiempo para que tu vida esté recta como Dios dice y entonces puedas estar ahí. Asegúrate, y Pablo lo decía, después de fundar iglesias y predicar por todos lados, decía, yo mismo, me acuerdo muy bien que dice la Biblia, no sea que siendo heraldo venga a tener condenación en mí mismo o venga a tener algún pecado por el cual no voy a entrar. Tengo que cuidar de mi salvación. La salvación sí, viene a tu casa, pero también es personal. Así que este versículo te animo a que lo leas y que te eches un clavado en Apocalipsis, por lo menos si quieres empezar en estos 3 capítulos, no pasa nada, pero te va a abrir otro panorama. También el 2:7, el que leías al principio y que te leo la Reina Valera, dice así, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, 2:7. Le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Dice, es muy clara la palabra de Dios, dice, al que venciere, ¿sí? Porque nuestra vida en Cristo es de perseverar, es de vencer día con día, de desechar lo que nosotros éramos antes, de nuestras costumbres, de nuestras ideas, inclusive, sin dejar de ser tú mismo. Pero tienes que transformarte, como dice la palabra de Dios, renovaos por medio del entendimiento, ¿sí? Y cuando tienes esta renovación, estás venciendo día a día, los antiguos costumbres que no te dejaban nada. Acuérdate que la Biblia también dice que todo te es lícito, pero no todo te conviene. Y hacíamos cosas que no convenían y que tal vez estaban destruyendo el cuerpo, destruyendo el alma, destruyendo relaciones inclusive personales o familiares, de trabajo, lo que sea. Entonces, la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que ser vencedores. ¿Y sabes qué? El vencedor es aquel que se levanta y lucha, no el que se sienta y se duerme y espera a que llegue la redención. Va a predicar el domingo. ¿Quién es el vencedor? Digo, ¿no? No está dicho, no es nada firmado, pero bueno, me pareció que era importante. ¿Quiénes son los vencedores? Ok. Sí, vamos al siguiente punto. Ya terminamos los puntos, sí, pero nada más quería leerte esto que, haciendo una referencia a esto de la unidad de la Biblia, hay unos autores, Heisler y Nix, en su libro Introducción General a la Biblia, en el tema del paraíso perdido, me gustó esta frase y te la voy a leer. Habla que del primer libro de la Biblia se torna en el paraíso recobrado. El paraíso perdido del primer libro de la Biblia, o sea, del Génesis, se torna en el paraíso recobrado en el Apocalipsis, justo lo que te acabamos de demostrar con esta comparación que hicimos. Y también dice que en el Génesis se pierde el acceso al árbol de la vida, pero se recobra en el Apocalipsis. Mira nada más. Bueno, vamos al siguiente inciso acerca de la asombrosa unidad. Sí. Vamos a la unidad en los asuntos de los que trata. Y ahí habla de Juan 5:39, es una cita que
que respalda o que da a conocer para este versículo, este párrafo de la clase, ¿sí? 5:39, ya se los pusimos por ahí, dice: escudriñen las escrituras. Mira, esto es una orden de Dios. Por cuanto ustedes piensan que en ellas tienen la vida eterna, porque ellas testifican acerca de mí. Y en el 40 dice: pero no quieren venir a mí para que tengan vida eterna. Pero la Biblia dice, está muy tremendo está eso. fuerte, pero la Biblia dice que escudriñemos las escrituras. Y yo creo que no solo es un gusto en lo personal, te lo he comentado alguna vez, a mí me gusta, no es una obligación. A mí me gusta leer. Cuando preparo un mensaje, lo preparo por lo menos estudiando 2 o 3 versiones distintas, más aparte alguna otra herramienta que tenemos por ahí, pero lo hago por gusto, porque me gusta entender más a fondo y como un asunto personal basado en este versículo, pero también por el alimento que debemos darles constantemente, en el sentido de que sea bien preparado. En ese sentido, la Biblia dice: escudriñen las escrituras. O sea, escudriñar no solamente es leerlo, ese es el primer paso. Leer algo como lo tenemos planeado, un capítulo por día, como lo tenemos en nuestra lectura mensual, y hoy debemos estar en el capítulo 22 de Segunda de Reyes. Pero no solo es leernos, sino aquellas cosas que no entiendes, preguntártelas, sacar tus preguntas, buscar las referencias que hay en otro libro de la Biblia, y lo que dice y lo que significa. Eso es escudriñar la palabra. Porque lo que Jesús les estaba diciendo es que ustedes la han leído, me queda claro. Si yo me quedo callado, yo pienso que Jesús hubiera dicho eso: si yo me quedo callado y los escucho, me van a dar una cátedra de las escrituras, del Pentateuco, de los libros antiguos, pero no las creen. ¿Por qué? Porque no las han escudriñado, porque solamente las han repetido. Y cuando Jesús les decía escudriñar, estaba apelando a la actitud personal que cada persona, valga la expresión, tiene con referencia a la Biblia, a poder escudriñar la palabra de Dios de manera frecuente, ¿ok? Pero ¿por qué leímos este texto de Juan? Porque el gran asunto desarrollado en todos los libros de la Biblia, todo converge hacia la persona de Jesucristo. Todo. Desde el Génesis está implícito Jesucristo en el primer versículo. Y todos los temas desarrollados, hasta la figura de las descendencias, de las tribus, del tabernáculo, todo tiene que ver con Jesucristo. ¿Y por qué leímos este texto de Juan 5:39? Porque dice aquí que la Escritura da testimonio de mí. Dice: escudriñen las Escrituras, porque por cuanto ustedes piensan que en ellas tienen la vida eterna, porque ellas testifican acerca de mí. Dice la palabra de Dios: mientras que los libros del Nuevo Testamento se refieren claramente a Cristo, Él mismo, Jesús mismo, alude a las escrituras del Antiguo Testamento, diciendo que ellas dan testimonio de Él. Y por eso es bien importante que tú escudriñes la Biblia y no separemos lo uno de lo otro, porque el Antiguo Testamento nos habla del tema principal, que es Jesucristo. De hecho, alguna vez en una de las pláticas de los judíos mesiánicos, de estos judíos que han encontrado a su Mesías, y de hecho así hay un libro que dice una judía que encuentra a su Mesías, decía ella: no lo pude creer cuando agarré la Biblia y leí el Nuevo Testamento. Todo lo que se promete en el Antiguo Testamento se cumple al pie de la letra en Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento, decía, me hablaba de la persona de Jesús una vez que leí el Nuevo Testamento. Entonces, ese es el tema, ese es el asunto central de la palabra de Dios, Jesucristo. Y la Biblia, como tal, como dice Juan 5:39, da toda la Escritura testimonio de Él mismo. Así es. Bueno, ¿dejaremos hasta aquí? Yo creo, porque siguen los demás puntos, ¿no? Si lo dejamos aquí. Ajá. Yo creo que tienen mucho material para volver a escuchar este mensaje. La verdad de las cosas es que la clase físicamente es muy amplia, son como 11 hojas más o menos. Y platicando con mi esposa, poniéndonos de acuerdo hace ratito, le decía: ¿por qué no lo vamos a dar mejor en varias
en varias sesiones. Por eso le pusimos en el título de este mensaje la sobrenaturalidad de la Biblia, la primera parte, porque queremos tratar otros puntos en la siguiente semana. Y lo bueno de todo esto es que tiene muchos versículos de apoyo, muchos versículos de fundamento con base a la palabra de Dios. Entonces yo creo que es buen tiempo para que tengamos una semana de poder entender la sobrenaturalidad en esta clase, cómo se demuestra un libro y otro, particularmente Génesis y Apocalipsis, y todo lo que el mismo Hijo Jesucristo habla de él mismo en las Escrituras y cómo se los da a conocer. Entonces yo creo que las siguientes semanas, el próximo miércoles, si Dios nos presta la vida, podríamos estar hablando de otros temas como enseñanzas, ¿no? ¿Qué tenemos por ahí? Así es. Bueno, nada más terminando con esta cuestión de la unidad en los asuntos de que trata, también te quiero decir, dice aquí, 45 escritores de diferente cultura y posición social en diferentes lugares y épocas y en diversas lenguas escribieron sobre materias de controversia sin contradicción alguna. Y dice también aquí, sin haberse puesto de acuerdo sobre lo que iban a escribir y sin seguir ningún plan preparado de antemano por alguno de ellos, cada uno hizo un aporte al plan global de la obra. Y como te lo vuelvo a decir, si tú tienes, bueno, no te lo había dicho hoy, pero nada como tengas una Biblia física donde puedas ver inclusive cuando estás leyendo las referencias, esos numeritos que después te refieren a otro lugar y tú te vas a dar cuenta que en la palabra de Dios no hay contradicción. La palabra en ambas partes y aún con este número total de 45 autores, la palabra se complementa a sí misma y no hay contradicción en ella. Dice también, ya para terminar, ¿cómo poder explicar racionalmente la unidad de la Biblia sin tener que recurrir a un agente sobrenatural? No se puede. La explicación más lógica es que detrás de las mentes de los escritores bíblicos hubo una mente que trascendió el tiempo, el espacio, las limitaciones humanas, que las dirigió en el propósito que había concebido para este libro. Y esa persona maravillosa es nuestro Padre, es Dios, a través de su Espíritu Santo, que ministró, influyó, inspiró, porque dice la palabra de Dios que toda ella está inspirada por Él y es útil para redarguir, para enseñar y para... Ya se me olvidó. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es útil para enseñar, redarguir y que el hombre de Dios sea perfecto. Amén. Como dice la palabra. Y si no, pues ya chequenlo ahí. Mejor que esa no se fue ahorita. Pero es segunda de Timoteo 3:16. A veces hay tantas ideas en la mente, sí, y les pedimos una disculpa, pero gracias a Dios porque tenemos también la palabra a la mano y busca también en el libro de segunda de Timoteo. Pues gracias a todos aquellos que nos acompañaron. La próxima semana vamos a seguir hablando sobre este tema. Saludos a aquellos que nos están acompañando el día de hoy. Que Dios te bendiga y que siga Él cumpliendo el propósito por el cual fuiste creado y estás en esta tierra hasta el día de hoy. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Señor, te damos muchas gracias porque Amén. Estamos aquí juntos. Te damos gracias por la bendición de poder compartir tu palabra. Ayúdanos a que ésta sea transmitida, Señor, a todos los que lo escuchan con una certidumbre, con una exactitud acorde, como lo dirías tú, porque es un privilegio y una responsabilidad ser responsables de presentar tu palabra, Señor, sin meter nada personal, nada de nuestras formas de ser, ni nuestros conocimientos, Señor. Ayúdanos para que las generaciones que vean este mensaje en los siguientes horas, días, semanas y meses y años reciban también esta palabra, que les haga entender que tu palabra es sobrenatural y es más grande que cualquier cosa en este mundo, Señor, y que por eso caminamos conforme a ella, Señor, creyendo que tú la diste, que tú la inspiraste por tu Espíritu Santo, Señor, y te damos gracias por esa palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Nos vemos mañana. No te olvides, mañana tenemos reflexión y el viernes también tenemos enseñanza. Dios contigo, que Dios te siga fortaleciendo en todo y te dé la victoria en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.